Bienvenidos a una edición más de su programa Hablando con la Verdad España. Te saluda Emerson Ayllón de la Iglesia La Luz del Mundo. Este día analizaremos algo muy importante. ¿Es necesario que haya un apóstol de Dios en este tiempo? Muchas personas dicen que no es necesaria hoy en día la figura de un apóstol, que eso fue en el tiempo antiguo, que hoy en día Dios ya no levanta apóstoles. Quédese con nosotros, lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. Primero analizaremos algo muy importante, y es cómo habla Dios a la humanidad, cómo ha hablado Dios al hombre. El libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fijemos cómo habla Dios a la humanidad. En el tiempo antiguo a los padres, en el pueblo de Israel, dice que habló a través de los profetas. En estos postreros tiempos, dice el apóstol Pablo, nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a dar a conocer la voluntad de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Podemos decir, Jesucristo vino a dar a conocer al único Dios verdadero. Dios hablaba a través de él. Y por ello nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, estableció un ministerio, como nos dice la Escritura, establecido sobre mejores promesas. Y ese ministerio lo llamó el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de reconciliación, a quien también se le conoce como el ministerio del apostolado, nos dice Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo como primer apóstol, y apóstol significa enviado, como ese enviado que Dios mandó para dar a conocer la voluntad del Señor, para dar a conocer al único Dios verdadero, porque la humanidad no conocía a Dios. Cristo fue quien lo vino a dar a conocer. He manifestado, dice, tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Él les dio a conocer la verdad. Establece el Señor Jesucristo un ministerio apostólico, ministerio por el cual el Señor se iba a dar a conocer a la humanidad. Un ministerio establecido por Él en su iglesia para dirección y para gobierno. Esta forma era la que Dios iba a tomar para revelarse, para manifestarse a la humanidad. Nos dice el libro de Mateo capítulo 11, verso 27, algo muy importante a considerar. Nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fijémonos, parece un juego de palabras, pero que nos arroja una luz muy importante para comprender si es necesaria la figura de un apóstol de Jesucristo en este tiempo. Dice el Señor que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios lo conoce solamente Jesucristo, el Hijo, y al Hijo lo conoce solamente el Padre. Y estamos hablando del verdadero Cristo, no del Cristo histórico que la gente conoce, el Cristo que lo conocen a través porque vieron una película, porque vieron alguna obra de teatro o porque simplemente recibieron esa enseñanza de padres a hijos.
Estamos hablando del conocimiento del verdadero Cristo, de ese que está diciendo el Señor que nadie lo conoce sino el Padre, y que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no conoce alguno sino el Hijo. Estamos hablando del verdadero conocimiento del Hijo de Dios. Y que ese conocimiento solamente es a través de a quien Cristo se lo quiera revelar. Bíblicamente, ¿a quién se revela el Señor? El libro de Efesios capítulo 3, verso 5 nos habla de este punto muy importante que quisiera que lo leyéramos. Efesios capítulo 3, versículo 5 nos está diciendo: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fijémonos, la revelación significa la manifestación de las cosas ocultas. Estos misterios que está hablando el Señor, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta revelación de la que está hablando es la manifestación de Cristo. Cristo no se manifiesta a todos los hombres. Cristo no se revela a todos los hombres. Bíblicamente nos está diciendo las Escrituras, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación de la manifestación de Cristo solamente viene a los apóstoles. Cristo se revela a los apóstoles. ¿Y para qué se revela a los apóstoles? ¿Y por qué solo se revela a los apóstoles? Porque acuérdate que Él establece ese ministerio. Él, como primer apóstol, establece el ministerio apostólico, el ministerio de reconciliación, por medio del cual el Señor se iba a manifestar también al mundo. Iba a hablar a través de estos hombres. Por eso es muy importante que leamos también el verso de Gálatas. Aquí nos da un dato muy interesante, muy importante. Gálatas 1, 15 y 16. Fíjate cómo dice: pero cuando agradó a Dios, está hablando un enviado de Dios, un enviado de Cristo, el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fijémonos el testimonio de un apóstol de Jesucristo. Cuando agradó a Dios, dice, que me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí. Recurramos al texto que leímos al principio en Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que cuando le agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia a su debido tiempo, y dice, muy importante, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, es decir, para que Él lo diera a conocer. Porque Cristo se le reveló, Cristo se le manifestó al apóstol Pablo, se le dio a conocer el verdadero Cristo, no el Cristo histórico, no el Cristo tradicional, no, el verdadero Cristo, el Cristo que salva, el Cristo que trae la redención para la humanidad. Y empezó a predicar el apóstol Pablo, porque a él se le reveló, se le manifestó Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante considerar, que el Señor se da a conocer a través de aquel a quien Él quiera revelar. No es de cualquier manera, no es como yo piense, como yo crea, no. El Señor se revela bíblicamente
a los apóstoles. En aquel tiempo postrero habló a través de los profetas. En estos últimos tiempos nos sigue hablando Cristo a través del ministerio apostólico, a través de estos hombres a quien Él llamó, y los llamó, dice la Escritura, apóstoles, es decir, enviados de Jesucristo. Una pregunta muy importante: ¿se puede predicar sin un apóstol? ¿Se puede realizar la predicación del Evangelio si no hay un enviado de Jesucristo? ¿Qué nos dice las Escrituras? Bueno, esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 13 al 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nos empieza a hacer unas preguntas el apóstol Pablo para que analicemos y meditemos en esto que estamos platicando. Nos dice el apóstol: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y muy importante, el verso 15, analicémoslo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Remarquémoslo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo se puede predicar? ¿Se puede realizar la predicación si no hay un enviado? Y acordémonos qué significa la palabra enviado. La palabra enviado significa apóstol, aquellos que Cristo envió. ¿Con qué libertad el apóstol Pablo decía: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque a él se le reveló Cristo para darlo a conocer. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿Dios ha cambiado? Muchos piensan que Dios ha cambiado. Muchos dicen que Dios ya no se manifiesta al hombre a través de los apóstoles, que los apóstoles solamente fueron en el primer siglo, que hoy en día el Señor ya no levanta apóstoles. ¿Será posible? ¿Será que el poder de nuestro Dios está limitado? ¿Será que Dios ha cambiado la forma en la que se da a conocer? ¿Será que Cristo ha cambiado la forma en la que Él se revela al hombre? La Escritura nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y la forma en la que se manifiesta a la humanidad no ha cambiado. Él estableció un medio de salvación que es la iglesia, el pueblo de nuestro Dios. Ese al cual nos dice la Escritura que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es bíblico. No se puede predicar. Se puede predicar, pero la predicación no es válida, porque se necesita un envío. Se necesita que el Señor envíe a alguien en su representación, como lo fueron aquellos grandes apóstoles. Hoy en este tiempo, por lo tanto, es necesario, no es una posibilidad, es necesario que haya un enviado de Dios. El mundo dice que no, porque quieren limitar el poder de Dios o porque desconocen las Sagradas Escrituras y la forma en la que Dios habla a la humanidad. La iglesia de Cristo no cambia, su orden es invariable, es inmutable, no se transforma. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. La iglesia del Señor está estructurada de una manera hecha por nuestro Dios. Nos dice 1 Corintios 12:28 que lo primero que Dios pone en su iglesia son apóstoles. Porque acuérdate que es necesario que esté vigente ese ministerio que en un principio Jesucristo vino a establecer. Un ministerio establecido sobre mejores promesas, el ministerio del apostolado. Entonces, hay muchos testimonios, muchos textos que nos dan acerca de esto, pero no quisiera alargar más esta sección. Es importante considerar esto. Es necesario que haya un enviado de Dios, un apóstol de Dios. Es necesario, porque es la forma, es el medio en el cual Dios
da a conocer al hombre a través de la predicación de estos hombres. Pablo dio a conocer a Cristo porque Cristo a él se le reveló, a él se le manifestó y lo envió a predicar. Y dice el apóstol: no consulté con carne ni sangre. No, él empezó a predicar, empezó a manifestar lo que Cristo a él le había dado. Ese evangelio genuino, eterno, que no cambia, que no se transforma. Ese evangelio no puede cambiar, no puede variarse en la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor debe estar constituida de esta forma invariable. Lo primero que Dios pone en su iglesia son apóstoles. Primera de Corintios 12, 28. Es el fundamento de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se terminó, se sigue edificando. Ese fundamento se sigue estableciendo porque el pueblo de Dios es como un edificio, lo dice la Escritura, y un edificio que se va construyendo y se va levantando a través de esas columnas, se va levantando esa edificación para la gloria de nuestro Dios. Entonces es necesario que haya un fundamento. Efesios 4:11 nos da algo muy importante a considerar. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijémonos bien. ¿Quién los constituye? Dios. Y Dios, que no se equivoca, los constituye con un fin, con un propósito. Constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en el verso 12 nos dice la razón: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué necesario es la función de los apóstoles, y que esta función y este orden que el Señor establece debe cumplirse, y se cumple en la iglesia de Cristo. Hoy en día la gente dice que hay profetas, que hay pastores. Cuando leemos este texto, lo analizamos y le decimos: ¿hoy hay profetas? Sí, dice la gente. ¿Hoy hay pastores? Sí, dice la gente. ¿Hay evangelistas? Claro. ¿Hay maestros? Claro. ¿Hay apóstoles? No, apóstoles no. Pueden haber lo otro. Pueden haber pastores, pueden haber maestros, pueden haber evangelistas, pero apóstoles no. ¿Por qué? Si es lo primero que Dios pone en su iglesia y se debe cumplir. Este orden es para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles son aquellos arquitectos que nos van dirigiendo y van dirigiendo la obra de Dios, que es la iglesia. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro va edificando encima. Ellos son aquellos arquitectos. ¿Cuál es la función del arquitecto? Es dirigir. Es decir, esto va aquí, esta pared va aquí, este señalamiento va así trazado. Ellos son los que van marcando el delineamiento de la edificación y de la estructura. Imaginémonos una edificación sin una dirección, sin un arquitecto. No es posible. Los apóstoles cumplen esa función en la iglesia. Son arquitectos, dirigen la obra de nuestro Dios. Así que podemos concluir afirmando: es necesario que haya un apóstol de Dios en la tierra. Es indispensable que esté la figura física de un hombre elegido por Dios en estos últimos tiempos. Y por bendición de Dios, conocemos uno nosotros. Si quieres saber más de estas cosas, pues le invitamos a que nos siga y se suscriba también a nuestro canal Hablando con la Verdad España, donde trataremos más acerca de estos temas tan importantes y necesarios para el conocimiento de la verdad. Se despide tu servidor y amigo Emerson Ayón, deseándole que Dios los bendiga
Hasta el próximo video programa. Dios los bendiga.